Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizar. En este video les traigo una super estrategia que les va a permitir ser muy eficaces en sus operaciones de trading, tanto de Forex, criptomonedas como de acciones. Te voy a mostrar el paso a paso de la estrategia y dos demostraciones en vivo, así que quédate hasta el final y acompáñame para que veas de qué se trata. Bien, la estrategia lleva por nombre Bala de Plata. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo opero esta estrategia en el mercado de Forex. Bien, sirve tanto para Forex como te mencionaba, como para criptomonedas y para acciones. Las operaciones que vamos a hacer son de scalping porque siempre vamos a operar esta estrategia bala de plata en la temporalidad de 1 minuto. En Forex se puede usar en el horario del mercado de Nueva York en la mañana entre las 9:30 am y las 11 am y en la tarde entre la 1:30 pm y las 3 de la tarde. El único indicador que vamos a utilizar es el Smart Money Concepts. El autor es Luxalgo y lo puedes encontrar de forma gratuita en TradingView. Yo acá abajo te dejo el link de referidos que tengo para TradingView si quieres abrir una nueva cuenta en esta plataforma y ganarte un descuento. Bien, vamos entonces con las consideraciones iniciales de la estrategia bala de plata. Mira, el trading es un tema de probabilidades. En todo momento evalúo las probabilidades del mercado, Forex, criptomonedas o acciones, para abrir una operación. En el caso de Forex, con el fin de aumentar las probabilidades de éxito, se deben aplicar las siguientes acciones. Solamente vamos a operar un solo par. En nuestro caso será el euro dólar, euro USD. Solamente operar en la sesión de Nueva York entre las 9:30 am y las 11 am o en la sesión de la tarde entre la 1:30 pm y las 3 pm. Respetar un riguroso análisis de riesgo. No asignar más del 1% del capital por operación. Cada operación debe tener una relación riesgo-beneficio igual o superior a 2. Si se pierden 3 operaciones en una semana, no operar, no tradear más dicha semana. Si se pierden 7 operaciones en un mes, no tradear más dicho mes. Se deben respetar al 100% las condiciones y reglas de la estrategia. Si no se cumplen las condiciones o reglas de la estrategia, no se opera ese día. Debes configurar TradingView de acuerdo al horario de tu país. Yo me encuentro en Colombia. Actualmente el horario de Colombia se encuentra sincronizado con el horario del mercado de Nueva York. Pero cuando cambie dependiendo de las estaciones, pues debemos ajustarnos a ese horario. También sirve para los mercados de Londres y de Japón. Debes tener la habilidad de encontrar imbalances en el mercado, conocidos como Fair Value Gaps en inglés. Son vacíos que se crean en el mercado. Si no la tienes, estudia y practica haciendo backtest manual hasta que domines esta capacidad de detectar los imbalances. Bien, vamos con los pasos. Inicialmente te voy a leer los pasos. Puede ser confuso al principio porque solamente voy a estar leyendo, pero luego en la práctica, en la segunda parte de esta presentación, vas a entenderlo todo a la perfección. Entonces, un poquito de paciencia. Paso número 1. En el par euro-USD, seleccionar la temporalidad de 1 minuto. Antes de las 9:29 am o 1:29 pm si estás en la tarde, marcar los imbalances más cercanos al último precio. Marcar con una línea vertical las 9:30 am o 1:30 pm. En la vela ya cerrada de las 9:29 am o 1:29 pm vamos a marcar el mínimo de la vela bajista, aplican las mechas, y el máximo de la vela alcista, también aplican las mechas, más cercanos a esa hora. Paso 2. A partir de las 9:30 am o 1:30 pm vamos a detectar la primera vela que rompa hacia arriba o hacia abajo el mínimo o el máximo del paso 1. Esta vela ya debe estar cerrada, ¿ok? No aplican las mechas en este caso. Se debe romper con toda la vela o con parte de ella. Vamos con los últimos pasos. Paso 3. Marcar el máximo y el mínimo de la vela que rompió en el paso 2. Aplica aquí también tomar las mechas. Paso 4. Vamos a detectar cuando se rompan el mínimo o el máximo del paso anterior, o sea, el paso 3. Si esta confirmación se cumple, entonces vamos a encontrar el imbalance más cercano al precio actual, al último precio. Finalmente, paso 5. Revisar el indicador Smart Money Concepts. Si el precio se encuentra entre el descuento y el equilibrio, vamos a poner una posición en largo. Si el precio se encuentra entre el equilibrio y el premium, vamos a poner una posición corta.
La entrada de esa posición la vamos a ubicar en el imbalance que hemos encontrado. Ubicar el stop loss de acuerdo a los niveles de liquidez puede ser utilizando el indicador Smart Money Concepts. Ubicar el take profit en una relación riesgo-beneficio de 2. Finalmente, y esto lo hago yo particularmente, crear dos take profits parciales entre los niveles marcados previamente de la posición larga o corta. Por tiempo, yo recomiendo crear la operación inicial solamente, inicialmente, ¿no? La entrada, el stop loss y el TP final, ¿ok? Después de que la creemos en MetaTrader, que es lo que yo utilizo, se pueden poner los otros take profits parciales. ¿Para qué hago esto? Pues para que no se me vaya la operación, para no perder la oportunidad de entrar en el mercado con la bala de plata, ¿cierto? Primero coloco el stop loss, la entrada y el TP final que me da la posición larga o corta. Ya cuando la he creado, voy y coloco entonces dos posiciones parciales adicionales. Ojo a esto, si no hay imbalance, no se opera, ¿ok? Súper importante. Y también esto, la mejor estrategia del mundo no te va a funcionar si no la aplicas bien. También se requiere un buen análisis, ¿vale? Ahí está todo. Entonces, vamos a entrar en la práctica. Bien, amigos, para pasar a la práctica, entonces estamos aquí en la plataforma de TradingView. Yo les recuerdo que acá les dejo mi link de referidos de TradingView para que creen una cuenta nueva y obtengan un gran descuento. Perfecto, bien. Nos encontramos acá, como pueden ver, en el par euro USD a 1 minuto. ¿Listo? Vamos a sacar el indicador. Nos paramos acá en indicadores y escribimos Smart Money Concepts. Y es el primero que aparece. Mira, Smart Money Concepts del autor Luxalco. Lo seleccionas y él se sitúa entonces sobre el precio. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos entrega este indicador? Pues nos entrega la zona premium, que es este bloque de color rojo que veis acá en la parte superior, es la zona donde podemos vender costoso. Nos entrega la zona de descuento, que es este bloque verde que ves acá en la parte inferior, que es la zona donde podemos comprar barato, económico, y el bloque de color gris es el equilibrio, que es el punto medio entre la zona premium y la zona de descuento. Y también nos entrega imbalances, FBGs. Mira, nos entrega este imbalance, nos entrega este otro. Pero el problema es que los imbalances que entrega no son completos. A veces hay imbalances que él no muestra. Por eso yo te recomiendo que estudies primero cómo detectar manualmente los imbalances, los FBGs, y cuando hagas backtest manual, lo domines, pues vas a ser invencible con esta estrategia bala de plata. Listo, perfecto. Vamos entonces a entrar a operar. Vamos a ampliar esto para que puedas ver todas las velas de forma individual y me puedas entender la estrategia. Listo, ahí está bien. Entonces, tenemos acá un imbalance, otro imbalance. Vamos a marcarlos un poco más largos para que podamos verlos gráficamente al momento de crear la operación si los necesitamos. Marcamos este FBG por acá y marcaremos este otro FBG inferior también por acá. Vamos a estirarlo simplemente en el tiempo. Hasta acá. Listo. Ahora vamos a marcar con una línea vertical entonces justo las 9:30 AM, que es este punto. Mira, 9:30 AM. Ahí lo he marcado. Bien, mira entonces esta vela. Esta última vela es la de las 9:29 AM. Ya tiene que haber estado cerrada. Ya puede estar abriéndose y corriendo la de las 9:30. Justo en esta vela 9:29 vamos a marcar el máximo y el mínimo más cercano a las 9:30. En las 9:29 lo marcas. Entonces sacamos una línea de color azul horizontal y vamos a marcar el máximo de la primera vela verde que aparezca. Mira, el máximo de la primera vela que aparezca más cercana a esa línea vertical es este. Vamos a colocarlo de color azul para no confundirnos. Listo. Y sacamos otra línea para marcar el mínimo de la primera línea barra bajista cercana a las 9:30. ¿Cuál es? Este de acá. Entonces lo marco. Listo. Ahí ya he marcado ese máximo y ese mínimo. Ahora, fíjate que hemos creado un rango entre esas dos líneas azules. Vamos a detectar ahora la primera barra que rompa fuera de ese rango, hacia arriba de la línea azul o hacia abajo de la línea azul. ¿Listo? Vamos a correrlo y vamos a estar pendientes de eso. Listo, ahí está corriendo. Listo. Entonces, mira, justo esta vela de las 9:30, contamos con suerte, rompió hacia arriba de la línea azul. En esa vela que rompió hacia arriba, ya cerrada, marco entonces el máximo y el mínimo solo de esa vela que rompió. Marco el máximo
y marco el mínimo, solo esa vela que rompió. Y ya apareció, como puedes ver, otro FBG. Por lo tanto, el anterior ya es inválido, ya no existe. Mira, lo voy a quitar porque ya se invalidó con el precio ahí ocupando ese vacío. Ya no hay vacío. Entonces se creó este nuevo imbalance. Vamos a estirarlo para tenerlo en cuenta en nuestro siguiente paso. Vamos a estirar el otro, organizarlo bien acá. Listo. Y este FBG de abajo yo lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque siempre hay que utilizar el FBG, el imbalance más cercano al precio, y es este arriba. Entonces vamos a eliminar este que tampoco lo vamos a utilizar ya. Perfecto. Ahora vamos a esperar que en este nuevo rango que se creó, mira, entre esta vela, entre esta línea naranja y superior e inferior, se rompa hacia arriba o hacia abajo con otra vela. ¿Listo? La primera vela que se rompa, ahí creo mi entrada. Entonces vamos a darle correr y esperar la vela que rompa. Listo, mírala. Esta fue la primera vela que rompió parte de ella completa hacia arriba. Las mechas no valen, solo cuerpo o toda la vela. Entonces voy a crear una posición en largo. Ya me dio la indicación. ¿Cómo lo hago? Entonces, bueno, posición larga o corta. Pues vamos a ver dónde está el precio. Mira, el precio se encuentra entre el premium y acá el equilibrio. Por lo tanto, tengo que crear una posición corta. Entonces saco una posición corta, ¿vale? Y lo ubico justo en el imbalance, o sea, acá. Listo, ahí va a estar la entrada en el imbalance. ¿Dónde ubico el stop loss? ¿Qué es lo primero que hay que ubicar? Pues me voy a ubicar en la liquidez más próxima que exista. ¿Cuál aquí es la liquidez más próxima? Te vienes, por ejemplo, a 5 minutos. Ahí no se alcanza a ver. Vámonos a una hora. Vámonos a una hora. Listo. Entonces, mira, acá hay dos zonas de liquidez importantes. Esta de acá y esta de acá. ¿Listo? Yo, por seguridad, me voy a ir con esta superior, un poquito más arriba. Entonces voy a sacar una línea acá azul que me sirva de referencia. Voy a ir a esa liquidez a colocar el stop loss. Me bajo otra vez a un minuto. ¿Vale? Y voy a llevar el stop loss hasta ese punto. Hasta ese punto. Listo. Y voy a ubicar en una relación 2-1 mi take profit. Entonces me paro por acá y voy a arrastrar el take profit hasta una relación aproximadamente de 2-1. Listo, mira, 2-1 relación riesgo-beneficio. Perfecto. Ya la hemos creado. Entonces, justo en este punto, yo creo la operación en MetaTrader. El stop loss, el take profit y también la entrada, ¿cierto? ¿Para qué? Para asegurar que no se me vaya la oportunidad, porque estamos haciendo todo esto en un minuto. Es muy rápido, tienes que tener muy buena habilidad, muy buena rapidez. Y después de que entro, ahí sí ya tranquilamente, creo dos take profits. ¿Para qué? Para ir tomando ganancias. Entonces vamos a colocar por aquí otros dos take profits. Tú lo puedes hacer con un cálculo manual, simplemente donde veas que se distribuye equitativamente el área de ganancias. Uno puede ser ahí, coloquémosla de color verde para que sepamos que es un take profit, y otro puede ser más o menos por acá. Como te digo, es un cálculo manual. Listo. Y ahora vamos a darle nombres a esto. Entonces vamos a coloco nombrecitos y todo de colorcitos para que me entiendas al pie de la letra y no te pierdas en los pasos. Stop loss, ¿cierto? Este de acá arriba. Vamos a colocar, ya sabemos que entramos acá en el FBG. Ya tú decides según cómo te desempeñes en rapidez, si entras a mercado o al límite. Vamos a colocar por acá, ese es el TP1. Listo, Take Profit 1. Lo situamos por acá. Tenemos luego el Take Profit 2. TP2. Lo situamos acá. Y finalmente tenemos el Take Profit 3. Bueno, ya con esto creado, listo. Vamos a irnos a 5 minutos simplemente para que corra más rápido, pero lo puedes dejar en un minuto. Simplemente yo quiero verlo correr más rápido para que el video no se nos haga muy largo. Listo. Vamos a correrlo y vamos a ver cómo toma los tres take profits. Listo, ahí se fue. Él empieza a irse hacia arriba y uno se asusta porque cree que va a perder, a tocar el stop loss y nos vamos a perder esa operación, pero no, mira, ahí empieza a bajar, va por el take profit 1, empieza a respirar,
y ya tomó el take profit 1. Mira, acá en este nivel lo tomó. Vamos a esperar qué más hace. Tú decides si te proteges corriendo el stop loss a la entrada o esperas, ¿ok? Depende del nivel de riesgo que tú manejes. Bueno, ahora sigue bajando. Vamos a esperar a ver qué hace. Recuerda que el mercado se mueve en ciclos. Ahí tomó el take profit 2. Mira, fue rápidamente acá. Esta vela. Take profit 2. Solamente falta el take profit 3. Vamos a ver qué hace. Sí, llegamos. Aquí está. ¿Listo? Mira acá. Ya tomó el take profit número 3. Perfecto. Entonces, funcionó perfectamente nuestra estrategia en este pequeño backtest. ¿Listo? Bien. Ahora, recuerda que esto es rápido. Esto es en un minuto. Si quieres, primero haz backtest manual para que practiques y confirmes las entradas. Ya con la práctica vas a dominarlo porque todo hay que hacerlo en un minuto. No te vayas porque a continuación te voy a mostrar dos demostraciones, para la redundancia, en vivo. Una en el horario de la mañana de 9:30 a 11 y otra en el horario de la tarde de 1:30 p.m. a 3 p.m. No te vayas porque a continuación te lo voy a presentar.